Bienvenidos a un espacio que tenemos aquí en nuestra radio y emisora Estéreo Getsemaní. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que tuvo que cruzar frontera para poder estar con nosotros, para poder acompañarnos en la cabina de nuestra emisora. Rubiel, preséntate con nuestro público. Gracias, Samuel. Sí, como tú dices, tuve que cruzar fronteras. Vengo de frontera con Manapa y quiero agradecerte personalmente por la invitación. Sí, es un sacrificio que vale mucho, mucho la pena y esperando que seamos de edificación y de bendición para el pueblo de Dios. Así es. Y el día de hoy nos estará acompañando para hablar acerca de algunos temas muy interesantes para nuestra vida como cristianos y sobre todo esa lucha que tenemos con el mundo, con las huestes espirituales de maldad y todo lo que nos acecha. Y justamente de eso hablamos hoy, ¿no? Hablemos de la música, por ejemplo, que precisamente es el tema de este espacio. ¿Cómo es que la música ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto desde diferentes ambientes, comenzando, por ejemplo, con la diversidad de géneros, que de pronto ya tenemos banda duranguense, tenemos reggae, tenemos cumbia, tenemos Reggaetón. reggaetón, ¿no? Y un montón de géneros Sí, que realmente ya a veces uno ni siquiera sabe qué géneros son, ¿no? Porque sí, resulta sí. que ya son géneros de otros géneros y eso ha crecido bastante. Así Ha es. sido algo muy impactante ver cómo es que esto realmente ha crecido y se ha ido desarrollando. Pero entonces, es importante que como cristianos, ¿no? Podamos evaluar también cómo enfrentarnos ante las diversas circunstancias que se nos puedan presentar. ¿Verdad? ¿No es así? Sí, así es. No, sobre todo estar preparado ante cualquier situación. Y la música no queda exenta. Recuerda que tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a glorificarle, sea como sea. Hagamos lo que hagamos. Eso es lo que recalca Pablo cuando dice hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y la música no queda exenta. Entonces debemos tener cuidado, sobre todo la correcta información de cómo la música puede ser una bendición, pero por otro lado puede afectar muchas áreas de nuestra vida, sobre todo la espiritual. Así es. Y bueno, vamos a comenzar este espacio y hablemos de este tema. El día de hoy vamos a comenzar con una oración, ¿no? Para que sea Dios el que nos guíe a través de este Amén. espacio. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y este espacio que nos permites compartir. Te pedimos que todo lo que hagamos el día de hoy sea guiado por ti, que todo sea para gloria de tu nombre y de edificación para nosotros y el pueblo que nos escucha desde nuestras distintas plataformas. Pedimos que nos des sabiduría y entendimiento de tu voluntad y de tu palabra conforme a tu propósito divino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Podríamos empezar hablando de esto con diferentes cosas a través de diferentes cosas, ¿no? Pero hablemos de todo lo que está pasando en el mundo. Decíamos que existen muchos géneros musicales, existe de todo ahorita, hay de diferentes colores y sabores Ajá, y a bueno, cada gusto, pues. a cada Sí, quien el sí, sí, gusto. sí. Pero entonces, ¿cómo realmente cómo debemos tener esa actitud ante todas estas cosas que están pasando? Por ejemplo, con la música secular, que cada vez está siendo inculcada con ideologías, con nuevas cosas que están surgiendo y que de alguna manera uno debe estar preparado principalmente para esto, ¿no? Podríamos decir que nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano
cuanto a la música que escuchan, ¿no? La música secular. Ajá. Mira, para empezar debemos como tener en claro que, como tú decías, existen muchos géneros, pero si nosotros clasificamos la música, podríamos hacerlo en tres grandes categorías. Es un tema complicado porque la Biblia en sí no te da pautas exactas o un punto exacto de, de, de en cuanto a la música secular. Si tú te das cuenta, en la Biblia se nos menciona cómo debemos alabar al Señor con cantos espirituales, con himnos, con salmos. Pero también te da pistas de qué deberías hacer o cómo tú debes estar preparado ante esa ola de música pecaminosa. De hecho, la primera categoría de la que sí habla la Biblia es precisamente la música espiritual. Está la música inocente, donde entra la música instrumental, orquesta, por ejemplo, y la música completamente pecaminosa. Pero sí, te digo, la Biblia nos orienta a cómo estar preparados en medio de esta situación, en esta avalancha de mucha diversidad y enfoques de la música. Precisamente, ¿no? Y es un tema muy interesante ver cómo se desarrolla eso. Y cuál debe ser el discernimiento de cada cristiano respecto a estas tres áreas de la música. Porque, como decías, existe la música espiritual, que podríamos catalogar ahí los himnos, ¿no? Del himnario, celebremos su gloria, solo a Dios la gloria, ¿no? Y todo. Los himnos dedicados directamente a exaltar Señor. el nombre de Dios, exacto. Esos podrían ser los espirituales, ¿no? Los Ajá. que sí edifican. Y también otros cantantes, artistas que se desarrollan muy bien ahí. Pero podríamos hablar de la música inocente, que ahí es donde realmente está el asunto. El dilema, El ¿no? Como dilema, ¿no? Ahí sí. el peligro. Ajá. Sí, porque tenemos música inocente, entre comillas, que nos aparta de Dios. Ujú. Sí. Sí. Y es un asunto peligroso, como decía. Como que hay una, una línea muy delgada que hay que tener cuidado para cruzarla, pues. Ese es el, ahí es donde tú debes tener como cierto discernimiento y cuidado hasta qué límite tú puedes llegar con ese tipo de música. Y cuando hablamos de discernimiento, ¿cómo podemos identificar ese límite? Es decir, aquí ya no. ¿Cómo podemos discernir entre qué música escuchamos y qué música no? Ajá. Porque sí, está la gran diferencia, ¿no? De la música espiritual, los himnos, cánticos y todo lo que habla de la Biblia. Y también el asunto pecaminoso. Eso realmente está definido de cierta forma. Pero ahora, cuando hablamos de la música inocente, ¿cómo, cómo definimos eso? ¿Cómo discernimos eso? Exacto. Mira, es un tema realmente complejo y complicado de abordar y de dar una explicación en sí. Pero personalmente creo que la música inocente deja de ser inocente cuando viola tus, tus valores como cristiano. Por ejemplo, puede que haya una eh, música que esté de fondo,
Pero si esa música te trae recuerdos pasados que te incita al pecado, pues ahí debes tener cuidado. Eh, Me decían, ¿no? De cómo identificar hasta dónde sí puedo, dónde es el límite. Y para mí la respuesta sería mientras no te incite al pecado, pues, pues el punto es no cruzar el marco de entre lo inocente y lo pecaminoso. Para eso debes tener el correcto discernimiento con la palabra de Dios. Recuerda que esa es nuestra base. Dios se comunica por medio de su palabra escrita y, la palabra y el Espíritu Santo te llevan a un punto de discernimiento donde te dicen, Rubiel, hasta aquí tú puedes llegar. O sea, cuando tú estás preparado, tú sabes discernir. Cuando tú estás preparado con conocimiento, tú sabes discernir, porque ambos trabajan, tanto el espíritu con la palabra, es lo que te indica hasta dónde puedes llegar con la música inocente. Tiene que ser mucho con la Biblia, ¿no? Con la escritura que nos dirija. Exactamente. Y ese es el asunto, que es difícil. Es difícil. Es complicado. O sea, solo con el simple hecho de... ¿Será que sí o será que no? Es una línea muy, pero muy delgada que nos puede hacer pecar. Exactamente. Y es algo que me hace recordar lo que Pablo decía, ¿no? Donde decía, no den lugar al diablo. Ahí en Efesios escribía eso, no deis lugar al diablo. Uh-huh. Porque podríamos decir eso también, ¿no? Que al instante, en el momento, justo allí donde empezamos a dar ese espacio, empieza el pecado. Exactamente. Y es un asunto que sí es complicado de decir. Es complicado, pero te vuelvo a repetir, el discernimiento a través de la palabra de Dios te va indicando cómo tú puedes alejarte hasta cierto punto de la música que parece no ser ofensiva. ¿Sí? Hay otra cosa más, fíjate que, bueno, primer punto, tu música debe ser espiritual y basada en la Biblia. Y debes tener el correcto discernimiento de no cruzar esa línea. Cuando algo ya te incita al pecado, debes abandonarlo. Pero aquí entra también una cuestión meramente cultural. Y debemos ser maduros para entender eso. Que muchas veces pueda que tú estás escuchando, no sé, por ejemplo, una orquesta sinfónica, donde pues no hay pecado, no te incita el pecado, estás bien, pero vienen hermanos que te pueden decir, hermano, ¿por qué escucha esa música? O sea, ¿por qué usted está escuchando música? Usted es el líder, usted es el pastor. O sea, ya tú como que tienen otros conceptos. Pero ahí es donde también tú debes, por amor a ellos, para no hacer tropezar al débil, como diría Pablo, tienes que igual saber distinguir por amor a los hermanos hasta donde tú puedes llegar. Entonces, si un hermano a mí me dijera, usted como líder de la iglesia, yo creo que usted está mal al escuchar esa música, aunque para mí no tenga nada de malo, pero por amor al hermano, pues debo de abstenerme. Y eso no solamente pasa con la música, sino pasa en otras áreas también. Entonces uno debe ser prudente también en esa parte. Realmente creo que allí el punto más crucial es lo que justamente la palabra dice, renueva tu mente.
renueva tu mente, porque tampoco es como decir, está bien solo porque el hermano me dijo que no lo haga, no lo voy a hacer. Si no es porque no lo hago, porque es lo correcto. Sí. Es que ese es el punto. Ajá. Porque realmente quizá uno puede caer en el error también de decir, bueno, para mí no es malo, pero no lo, y así que no lo hago frente a él, pero lo sigo haciendo. Ujú. Aún, o sea, es que en mi entendimiento, a mi manera de verlo, no es malo. Pero bíblicamente, podríamos decir, la persona que me lo dijo es una persona madura también, que mira las cosas desde ese foco. Ujú. Entonces es como poder decir, renovar nuestra mente, Sí. ¿sí? Y hacer las cosas que agraden a Dios. Sí. Ese es el punto más importante, tal vez. Es lo que Pablo decía allí en Efesios 5:10, me parece. Comprobando todo, comprueben todo lo que es agradable a Dios, Ujú. ¿verdad? Y ese es el punto más importante, quizá, para poder definir esa línea que decíamos, una línea muy delgada, que sí es difícil de distinguir, que es complicada, pero que con eso, renovando nuestra mente con un culto racional, como Pablo también menciona. Cantaré, pero cantaré con entendimiento. Voy a profetizar, decía Pablo. Voy a hacer esto, pero con entendimiento. Sí. No por simplemente hacer las cosas. Sí, eso, bueno, eso es un buen punto. Es un buen punto porque, pues, recordemos que nosotros, cada uno de nosotros formamos una cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que tú percibes y ves el mundo. Entonces, cada persona en este mundo, independientemente si profesa o no, el cristianismo tiene una cosmovisión o una manera de ver la vida. Entonces, eh, tú debes renovar tu mente. Recuerda que Cristo te ha salvado no para que sigas en la misma carne, en el mismo pecado, sino para que eh, des gloria a Él con todo, incluyendo la música. Y eso incluye obviamente renovar tu mente con la palabra de Dios. Y así poder glorificar al Señor, incluso con la música. Entonces es un buen punto la renovación de nuestro entendimiento. Porque sí, muchas veces pasa de que eh, cantamos alabanzas, muchas veces pueden que sean hasta extra bíblicas. No sabemos ni lo que... O Sí, sea, ¿verdad? cantamos porque así lo están cantando y realmente no nos ponemos a meditar, a reflexionar, a analizar, a discernir si realmente lo que estamos cantando es real, pues. Te pongo un ejemplo, un sencillo ejemplo. En mi iglesia, Chiapas, eh, se cantaba mucho un coro, ya nosotros le llamamos corito, no sé cómo le llaman aquí, pero era un coro que a la hora de la ofrenda los hermanos decían, Dios, Dios bendice al dador alegre si lo bendice, la Biblia lo dice, es verdad. Pero si vas al pasaje bíblico, no es lo que dice la Biblia. Entonces, pero tienes un montón de hermanos cantando y asegurando que Dios bendice al dador alegre, cuando no es lo que dice la Biblia. La Biblia específicamente dice Dios sana al dador alegre. Y muchas veces podemos confundir o irnos con la mentalidad errónea de decir, voy a poner 1000 para que me bendiga Sí. con 10,000. Sí, justamente tal vez de eso habla el pasaje también, ¿no? Donde dice, no lo hagan con tristeza ni por necesidad. Porque yo necesito dinero. Pongo, es como una inversión. Sí. O comprar criptomonedas o algo así, esperando que venga más. Generar Pero ganancias. creo que es crucial ver lo que también el pasaje dice. Porque Ajá. el mismo pasaje, incluso Jesús lo decía, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás
vendrá por añadidura. Y Es- Dios sabe lo que necesitamos. Exactamente, pero partimos del punto, ¿no? De, pues tener la cosmovisión correcta, Exacto. la renovación de nuestra mente correctamente. No cantar por querer cantar, no cantar porque los demás lo hacen. Y sí, eh, llega a ese punto y existen varios hermanos que nada más le siguen El hilo el ahí. hilo a Ya. a la tonada y pues sepa Dios si es real o no es real lo que Sí, estoy ese es el cantando. asunto. Pues sí, renueva tu mente, ¿no? Sí. Renovemos nuestra mente para tener el correcto entendimiento de la voluntad de Dios. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos decir esto? No sabemos que hay música espiritual, hay música secular, digámoslo así, la música inocente. Y esa es la que sí, aparentemente sí es pecaminosa, ¿no? Que sí habla de cosas que realmente no vienen al asunto y no edifican. Pero ahora, alguien podrá decir, ¿realmente importa la música que escuchamos? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué importa? Mira, la respuesta corta es sí, importa mucho porque lo que tú escuchas define quién eres. Otra vez. La música que tú y yo escuchamos define nuestra manera de ver el mundo. La música tiene un impacto, y eso no me lo saqué de la bolsa, esto está estudiado científicamente. Tiene un impacto directo con nuestro cerebro. Entonces, tu cerebro determina quién, cómo te comporta. Te voy a dar un ejemplo. Hace años, creo que menos de 10 años tiene que en Estados Unidos hicieron un experimento con plantas. Seguramente tú has escuchado algo relacionado y yo no lo creía. Yo decía, no es cierto que la música tenga un impacto elevado. Pero científicamente hicieron un estudio controlado donde agruparon eh, tres categorías de plantas. A una le pusieron rock, música pesada, otra música con groserías, un poquito más leve, y a la otra le pusieron música instrumental, música suave. El resultado del experimento fue que la que tenía la música pesada, el rock, eh, ni siquiera eh, dio señales de vida. La segunda categoría apenas y desarrolló la que decía grosería la música. La tercera categoría y última, la que era la música un poco más suave instrumental, dio su fruto, se desarrolló correctamente y pues todo salió bien. Ahora, si eso tiene impacto, si la música tiene impacto o tuvo impacto en las plantas, ahora imagínate en tu cerebro que absorbe todo lo que escuchas. ¿Cómo vas a moldear, con la música vas a moldear tu cerebro? Y al moldear tu cerebro vas a determinar cómo te comportas. Va a afectar mucho. Entonces, sí importa la música que tú. Es como el asunto de los corridos, ¿no? Los corridos tumbados. Allá en México, principalmente. Que son como la onda. Ajá, son como la moda. Sí, la moda. Sí. Y sí, creo que sí afecta bastante. Porque en una ocasión yo hablaba con un amigo que escuchaba, no recuerdo el nombre del artista, pero es música relacionada a eso, en donde pues escuchaban como los asaltos, cómo es que sus rifles y todo eso, realmente
podríamos decir, me dijo, ahorita que lo estoy recordando, me decía, no, es que me dan ganas de hacer eso cuando lo escucho. Entonces ese es el peligro, ¿no? La Es, influencia que sí, sí. tiene. Esa es la influencia, o sea, la música influye y puede llevarte, perdón, hasta cometer ciertos actos que para nosotros como cristianos son pecaminosos. Sí, como bien tú decías, ¿no? México es conocido por música de ese tipo, corridos tumbados, Hay la que banda, la banda, mariachi. sí. Pero más ahora está el movimiento, el de los corridos, eh, en el cual desafortunadamente muchos jóvenes han caído en decir, bueno, quiero escuchar eso. O sea, primero empieza con por una moda. Después repiten la acción, escuchan la música. Por último, impregnan tu cerebro, queda grabado y una vez moldeado tu cerebro. Ya ves al chamaquitos ahí con una escoba y cuando están barriendo ahí, mi arma, ¿no? Pero, y en el peor de los casos, puede que ejecuten completamente la acción, como tú decías, ¿no? Me dan ganas de cuando escucho esa música, me dan ganas de... O sea, tal vez tengo un balde en la cabeza, pero imagino que es un casco. Y bien armado, bien empecherado, como es que va. Entonces, sí, puede traer consecuencias terribles. Y eso influye bastante. Entonces podríamos decir que la música tiene un poder, por así decirlo, sobre nuestra mente. Sobre tu cerebro, sobre tu mente. Sí, pues prácticamente todo es. Sí, Y eso podríamos decir que nos lleva justamente a lo que la misma Biblia dice. Cambien su mente. sí, sí. Eh, Te digo, todo es definido por tu mente. Casi como lo que Santiago decía, ¿no? Allí en Santiago 1, ¿no? De que si la mente, allí de dónde vienen las guerras, ¿no? Y todo eso, de su concupiscencia, ¿no? De su Ujú. mente. Sí, sí, Y una vez que eso empieza, ya viene la tentación, sí, el sí. pecado y la muerte. Exactamente, ¿no? Santiago lo define muy bien, ¿no? Santiago dice, bueno, cuando el pecado concibe, Ujú. da a luz la muerte. Entonces, el área donde te va a atacar el pecado, ahorita bueno, lo vamos a relacionar con la música, pero el área donde te va a atacar el pecado es precisamente tu mente. Todo pecado empieza con la mente. Todo pecado empieza con la mente. Tú tienes el ejemplo de Adán. Adán y Eva dice que vieron el fruto, codiciaron el deseo, codiciaron el fruto, lo vieron excelente para alcanzar la sabiduría y por último ejecutaron la acción, Exacto. comieron y el resultado fue la muerte. Así Entonces, es. eh, ah, tienes también el ejemplo de David. Con la ¿Ah? mente. ¿Eh? David Entonces, debía estar en la guerra, pero en su holgazanería se quedó en el techo de su casa. Vio a Bexabe y dijo, me gusta la damisela. Entonces, primero el todo viene pecado, de la mente. exactamente. Ahora la música, Influye en la mente. exactamente. Sí, y eso es algo que realmente sucede. Y es un peligro. Sí, bastante, bastante peligro porque pues debemos tener cuidado de cómo nos conducimos, ¿no? Recuerda que tú y yo como cristianos y todos los hijos de Dios estamos llamados
a vivir en santidad, a que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. No porque la religión así lo imponga, sino porque realmente comprendes quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Hacer lo que es correcto Exacto. delante de Dios. A buscar santidad, ¿no? Sí. Y creo que ese es el propósito. Y es como la manera de definir esa parte. Definir lo que la Biblia dice, principalmente. Respecto a esa delgada línea que decíamos. En conclusión, entonces sí, lo que yo escucho sí me va a afectar. Bastante. Entonces debo tener cuidado con lo que escucho porque de una o de otra manera, sea de edificación o para perdición, Exacto. sí va a tener un efecto. ¿Es un efecto positivo o es un efecto negativo? Pero no te vas a quedar sin efecto alguno. O sea, va a tener consecuencias positivas o negativas, pero no va a quedar en un punto neutro donde tú digas, no me ha afectado en nada. Te va a afectar positivo o negativamente, pero va a haber un impacto. Exacto. Pues que Dios nos guíe a poder tomar las decisiones correctas y tener un discernimiento bíblico y conducido por el Espíritu Santo para Así gloria es. de su nombre. Así es. Así es, Samuel. Pues eh, me dio gusto tener este tiempo contigo. Y pues que, como tú decías, que el Señor siga guiando nuestras mentes. Sobre todo, recalcar, eso es lo que queremos nosotros, recalcar la renovación de nuestras mentes por medio de la palabra de Dios. Así es, principalmente. Pues que Dios nos dirija y nos ayude y libre de todo esto, ¿no? Y que todo sea para gloria de su nombre. Lamentablemente llegamos al final de este espacio, pero vamos a estar continuando aquí con estos temas, con estas sesiones que tenemos con nuestro querido invitado. Que Dios te bendiga, Gracias. estimado, cruzando Gracias. entre guerras y un montón de cosas para estar acá, Sí. pero que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Así Y es. esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Y sí, querido oyente, espectador que nos estás visualizando también, recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, también estamos en TikTok. Y también tenemos nuestra frecuencia 92.9 FM en la región de Coatán, Mentón. Y también tenemos nuestra aplicación, Estéreo Getsemani. Estamos en TuneIn Radio y también si quieres sintonizar nuestro programa a través de nuestra página web, simplemente vas a tu navegador a estereogetsemani.com y vas a disfrutar de nuestro espacio todos los días desde las 4 de la mañana para las 11 de la noche. Así que síganos en todas nuestras plataformas y pronto estaremos de regreso con más de este espacio. Nos despides con palabras de oración y cierre de este espacio. Sí. Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Bendito y soberano Dios, clamamos a ti, Señor, primeramente para adorar y santificar tu nombre. Tú eres nuestro Dios, Padre, y damos gloria por tu Hijo que nos redimió, tu Espíritu Santo que ahora vive y mora en nosotros. Gracias por esa obra completa de redención, aunque esperamos la glorificación aún, pero exaltamos tu nombre. Padre, es importante que nosotros te conozcamos y no hay medio mejor o no existe otro medio para conocerte que a través de tus escritores, de tu palabra. Tú dejaste tu palabra escrita para que nosotros te conociéramos
y te glorificáramos en todo. Hay muchos temas interesantes por compartir, y uno de ellos es la música, porque no podemos evitar escuchar música, pero debemos tener la correcta información y el discernimiento de lo que tú dices a través de tu palabra sobre la música. ¿Cómo podemos glorificarte con lo que escuchamos? Porque al final lo que define nuestro comportamiento es lo que escuchamos, lo que memorizamos. Y Señor, danos sabiduría para poder ser diligentes en el discernimiento de tu voluntad también referente a la música. El tipo de música que escuchamos definirá nuestro comportamiento y nos traerá consecuencias positivas o negativas, pero no va a haber música sin consecuencias. Así que oramos por la audiencia, oramos para que sea de edificación y sea para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén.